Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Grajales y la presentación que voy a hacer es de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos, las cuales están conformadas por cuatro bioelementos, que son los que más abundan en los seres vivos, que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Estos cuatro elementos son principales porque permiten la formación de enlaces covalentes, permite a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, permiten la formación de enlaces múltiples dobles y triples, y permite la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales como los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. Las moléculas con una estructura de base de carbono son sintetizadas solo por los seres vivos y podemos dividirlas en cuatro grandes grupos, que son los glucósidos, más conocidos como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Eh, Empezamos con uno de los grandes grupos que son los carbohidratos, conocidos también como los glúcidos. Son componentes esenciales de todos los organismos. El carbohidrato proviene de carbono hidratado o hidrato de carbono, debido a su composición química, basado en su fórmula general, donde por cada átomo de carbono va a existir un equivalente de una molécula de agua, de ahí el nombre de hidrato de carbono, donde el mayor, donde n es igual a mayor que 3. Bueno, las funciones son una fuente de energía, son la principal fuente de energía y proporciona el carbono que se necesita para la biosíntesis de las proteínas, de los lípidos, de los ácidos nucleicos y carbohidratos, produciendo esto en nuestras células. También una de las razones es la formación de estructuras en vegetales, donde encontramos también una estructura fundamental por fuera de la membrana, que es la pared celular. Aparte de eso, también tenemos que la unión de carbohidratos o moléculas, eh, al unirse, generan unas proteínas llamadas glucoproteínas, que actúan como enzimas, proteínas de transporte y receptores, y además como hormonas. Bueno, los carbohidratos manejan una clasificación que son los monosacáridos, donde ahí pues vamos a ver por medio de los monómeros que están formando hidrógeno y oxígeno, vamos a ver las aldosas, y ellas van a formar las triosas, tetrosas, pentosas y exosas, perdón.
Además de ellos, los oligosacáridos, que son la clasificación que hay de los carbohidratos, donde vamos a encontrar las cetosas y los discáridos. Además también las de ditrasacáridos y decasacáridos. Y los polisacáridos son el grupo donde se va a encontrar más carbonos, monómeros es el grupo donde pueden haber miles de monómeros. Son solubles en solventes no polares como el éter, el benceno y el cloroformo. Están formados por carbono e hidrógeno, generando pues el nombre de hidrocarburos, con pocos grupos funcionales que poseen oxígeno. Además de esto, los átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno con pocos grupos funcionales que posee el oxígeno en el extremo. Bueno, ya pasando a las funciones, miraremos la canción. Bueno, pero entonces, ¿qué es? Las bases púricas son la adenina y la guanina. Y las pirimidínicas son las timina, citosina y uracilo. El uracilo pertenece al ARN. Las bases nitrogenadas se unen a covalentes a la pentosa por medio de un enlace glucósido. Eh, perdón, sí, nucleósido. Mientras el grupo fosfato se une por un enlace éter. En el ADN, los nucleótidos se unen entre sí por enlace debido a que estos se unen con bases nitrogenadas o puestas a otra cadena de ADN. El ADN, entonces se le considera la molécula de la herencia, ya que constituye las unidades que hallamos en los genes, que forman los genes, perdón. Está formado por dos cadenas en forma de hélice, cargados de la misma información genética y la descendencia para la posterior conformación de proteínas. El ARN perdón, sí, el ARN está clasificado por tres grandes ARNs que son el mensajero, que este lleva la información o mensaje del ADN, que lo vemos, del ADN en el núcleo, estamos en el núcleo de la célula, hasta el sitio de la transformación de las proteínas, ¿sí? En el citoplasma. Luego el ADN de transferencia es una fórmula pequeña en forma de treo, transportando aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se forman las proteínas. Y tenemos el ribosomal, que es la molécula más grande de los tres tipos de ARN. Se localiza en los ribosomas, que son los sitios donde se forman las proteínas. Su función es interactuar con los otros ARN para lograr la síntesis de proteínas. Y por último tenemos el otro grupo de biomoléculas, que son las proteínas. Las proteínas constituyen el grupo de biomoléculas orgánicas más abundante en los seres vivos, ya que por término medio supone el 50% del peso celular seco. Las proteínas constituyen los aminoácidos presentan una serie de características, como es el carácter antógeno. Una molécula se denomina anfotera cuando puede comportarse como un ácido
o como una base dependiendo del pH del medio donde se encuentra. Los aminoácidos son las moléculas que se liberan al realizar la hidrólisis de las proteínas, y la unión de unos con otros origina la cadena polipeptídica. En esta cadena podemos ver un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono, un grupo carboxilo y un grupo amino y un grupo de cadena lateral. Las proteínas, en su estructura vamos a encontrar tres estructuras. La estructura primaria, que es la estructura de secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica que cada aminoácido compone la cadena polipeptídica y el orden en que dicho aminoácido se encuentra. Asimismo, la función de la proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopta. Encontramos una estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Esto hace que los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteína, y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición especial y estable de la estructura secundaria. Existen dos tipos de estructura secundaria, que es la alfa hélice. Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria, y se debe a la formación de hidrógeno entre el carbono de un aminoácido y el cuarto aminoácido que le sigue. La conformación beta, en esta disposición los aminoácidos no forman una hélice, sino que hace una cadena en forma de zigzag, denominado disposición en lámina plegada, y se presenta esta estructura secundaria en la queratina de la seda o la fibroína. Tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipeptido al plegarse sobre sí mismo, originando una conformación globular. En definitiva, la estructura primaria que determina cuál será la secundaria y por tanto la terciaria. Esta formación globular facilita la solubilidad del agua y así realizar funciones de transporte enzimáticos, hormonales y etc. Están conformados. Globular se mantienen estables gracias a la resistencia de enlaces entre los radicales del aminoácido, y aparecen varios tipos de enlaces. Un puente de disulfuro entre los radicales aminoácidos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Unos puentes de hidrógeno, puentes eléctricos y la interacción de hidrofobas, que la encontramos aquí. Estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipéptidas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipéptidas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2, como en las exoquinasas, que son 4, como en la hemoglobina, o muchos como la capsida del virus de poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas.